Continuamos con el análisis de la vulnerabilidad que plantea que Bonaecha distingue dos escuelas asociadas a la determinación de la vulnerabilidad. Una que la estudia desde el punto de vista físico y otra desde el punto de vista social y humano. Sin embargo, son pocos los esfuerzos que se han realizado para llevar a cabo una mayor investigación en la materia. Barnes fue uno de los primeros autores en introducir el término vulnerabilidad en sus estudios. Para él, la vulnerabilidad está definida como el grado de daños potencial que puede sufrir un elemento o grupo de estos y que se expresa entre 0 y 1. Coburn y otros definen la vulnerabilidad como el grado de daño causado a un elemento expuesto y está expresado en un rango entre 0 y 1. Depende principalmente del elemento en riesgo y puede expresarse como una fracción del número de muertos o heridos del total de una población o como el costo de reparación o el grado de daño físico según una escala apropiada. Bonar y otros definen diferentes índices de vulnerabilidad para diferentes elementos expuestos como vulnerabilidad física, social, económica y ambiental. Presenta valores de vulnerabilidad para diferentes elementos en términos de vulnerabilidad física, estructuras intactas, daños locales, daños importantes, principalmente destruido o destrucción total, con un índice respectivamente de 0, 0,25, 0,5, 0,35 y 1. En cuanto a la vulnerabilidad social, se describe la vulnerabilidad en personas, no hay personas afectadas, 0, no hay daños físicos, personas evacuadas 0,25, daños físicos, personas continúan con sus actividades 0,5, personas seriamente vulneradas 50% de discapacidad 0,75 y muerte o 51 al 100% de discapacidad 1. Vulnerabilidad económica, no hay interrupción 0, interrupción corta temporal horas a días 0,25, interrupción temporal promedio días a semanas 0,5, interrupción temporal larga semanas a meses 0,75, interrupción permanente 1. Y vulnerabilidad ambiental, elemento intacto 0, pérdida local 0,25, daños importantes posibles de reparar 0,5, destruido principalmente, difícil de reparar 0,75 y destrucción total 1. Luego entonces se plantea el concepto de riesgo por deslizamientos que requiere un conocimiento detallado de procesos y del proceso natural que interviene e incluye elementos expuestos y determinar con anterioridad su vulnerabilidad y considerar igualmente los daños directos e indirectos. Brab en el 84 define el riesgo por deslizamientos como el número de muertes, personas heridas, daños a la propiedad o interrupciones en la actividad económica y aconseja que un mapa de riesgos de este tipo debe mostrar el área de población expuesta, la vulnerabilidad a los deslizamientos de los elementos expuestos y la población y las consecuencias en personas y estructuras. Bonar, por su parte, analiza el riesgo a partir de una serie de escenarios en los cuales se tiene en cuenta la frecuencia de deslizamientos, la intensidad del proceso involucrado, el tipo de elemento afectado y su resistencia ante el proceso que lo afecta, obteniendo a partir de esto una serie de mapas de riesgo cualitativo como los observados en la figura 13. Son ejemplos de mapas de riesgo de diferentes tipos de vulnerabilidad. En la parte superior, riesgo económico total, a la derecha arriba riesgo ambiental, a la izquierda abajo riesgo físico total y a la derecha abajo riesgo social total. Se puede concluir que la mayor parte de la investigación realizada tanto en amenaza como vulnerabilidad y riesgo se realiza de manera cualitativa o semi-cuantitativa y que sin embargo falta bastante investigación, especialmente en la determinación de las variables de vulnerabilidad y riesgo cuantitativo, ya que la mayoría de estas dependen principalmente del criterio y buen juicio del experto y no de un análisis detallado de las diferentes variables involucradas. En ese sentido, la metodología muestra cada una de las variables contempladas para la definición de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y su importancia dentro de la metodología y la manera de obtener cada una de ellas. La amenaza
Entonces se desarrolla una matriz de amenaza como primera medida, la matriz de susceptibilidad, que tiene en cuenta elementos condicionantes, y posteriormente la matriz de elementos detonantes, que para el caso del presente estudio se enfoca específicamente en deslizamientos superficiales y profundos inducidos por lluvia. Por su parte, la susceptibilidad se plantea mediante una matriz que involucra cada una de las variables intrínsecas a tener en cuenta del área a evaluar. Para esto se clasifican tres especialidades: la geomorfología, la geología y los parámetros ambientales. A ellos se les asigna una importancia dentro de la matriz por medio de unas variables asociadas a unas áreas específicas a analizar, las cuales a su vez contienen diferentes categorías que tratan de describir ampliamente las posibles características de los procesos. La idea es realizar la matriz de susceptibilidad mediante clasificación de estabilidad relativa de un área dada en diferentes categorías, las cuales se pueden mostrar en un mapa de susceptibilidad para que cada una de las condiciones, para cada una de las condiciones dadas que puedan generar deslizamientos. En la tabla 6 se muestra la matriz de susceptibilidad propuesta. Los temáticos son geomorfología, geología y ambiental. En geomorfología está la morfología, la morfometría y la morfodinámica con pesos de 24, 11 y 24%. Variables, forma, por ejemplo, la morfología, forma en planta, forma en perfil y espesor, y a cada una se le asigna un peso que entre las tres suman el 24%, y una categoría que puede ser convergente, divergente, uniforme, convexo, cóncavo, rectilíneo, o mayor que 5, entre 1 y 5, y 0,5 a 1 metro y 0 a 0,5 metros, para un peso total. Igualmente, para la geología, el área son la litología, la meteorización, la geotecnia y la estructura, y el ambiental, uso del suelo, tipo de cobertura. Entonces, con todos estos pesos tenemos el 100%, en donde la geomorfología tiene cerca del 56%, 59%, la geología el 36% y la ambiental el 5% restante. Luego viene la descripción de cada uno de estos aspectos de la geomorfología. En cuanto a morfología, la forma en planta, como podemos ver, puede ser divergente o convergente. La forma en perfil puede ser convexo, cóncavo o rectilíneo. El espesor del depósito, que se mide en metros. Y la aplicación del factor de seguridad, tal como lo vimos en las metodologías previamente presentadas. Del análisis realizado se logró establecer que el máximo espesor a evaluar es 5 metros, ya que a partir de este espesor la variación del factor de seguridad es mínima con respecto al intervalo entre 0 y 5. Esto significa que entre 0 y 5 metros el factor de seguridad tiene una variación grande, pero a partir de 5 metros ya el factor de seguridad eh, prácticamente el espesor no tiene un impacto en el factor de seguridad. Esto es importante porque permite de la misma manera establecer una coherencia con el método del talud infinito que se trabajó en el proyecto de zonificación de amenaza de la zona rural de Bogotá. En cuanto a la morfometría, Suárez establece unos rangos de inclinación de taludes para evaluar la susceptibilidad a los deslizamientos, que varía entre 15 y 45 grados. Como vemos abajo hay varias clases de entre 0 y 12, 12 y 25, 25 y 35, 35 y 45 y más de 45 grados, y las diferentes frecuencias para la generación de deslizamientos. Entonces esto permite en la tabla 8 determinar factores de peso para la pendiente de 45 grados, un evento 3% entre 35 y 45, 7, 18% entre 25 y 35, 9, 23% entre 16 y 25, 17, 43% y entre 0 y 16, 6, 15%. Por su lado, la morfodinámica, de acuerdo con Carvajal y otros, eh,
plantean en la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano, pues una forma específica de comprender la dinámica de las geoformas, partiendo de la identificación de procesos anteriores, de la erosión pluvial. Aquí vemos en la tabla 9 diferentes procesos de tipo erosivo, como por ejemplo surcos, barrancos y cárcavas, el espaciamiento entre canales en metros puede dar una erosión entre severa, moderada y suave. La erosión fluvial también se relaciona de forma importante con la generación de deslizamientos significativos que afectan notablemente la estructura de la vía, llegando a producir cierres temporales o totales durante periodos considerables de tiempo. Las dos categorías utilizadas para evaluar la erosión fluvial son en orden de importancia la socavación lateral, como se ve en la figura 17, la cual es producida por el impacto que sobre las laderas tienen los meandros de los ríos, y la socavación de fondo, que como en su nombre lo indica, corresponde al aumento de la sección transversal del canal debido al arrastre del fondo del cauce. Entonces, estas categorías se optó por asignar un valor de peso dentro de la matriz de susceptibilidad de 1 a la socavación lateral y 0,7 a la socavación de fondo. Como podemos ver en un meandro, en la parte interna se genera sedimentación de partículas y en la parte externa se genera erosión. Y esto se puede ir propagando aguas arriba de la ladera para configurar un proceso de deslizamiento. En el esquema se hace hincapié en el ejemplo de la socavación de fondo, que genera una incisión en la sección transversal de la condición anterior a la condición actual, y por lo tanto un aumento también en los caudales. Geología se plantea que se enmarca en el conocimiento de los tipos de materiales, es decir, la litología, los tipos de suelos, depósitos coluviales, suelos residuales, depósitos glaciares, depósitos aluviales, roca, el perfil de meteorización, como lo vemos acá, el estado del material, que nos muestra si desde el punto de vista de densidad relativa y compacidad de suelos granulares el material está suelto, compacto, denso o muy denso en función de la densidad relativa, que también se relaciona con el N del ensayo del SPT, más o menos N de SPT entre 0 y 4, compacidad muy floja, entre 5 y 10 floja, entre 11 y 30 media, 31 y 50 densa y mayor que 50 muy densa. Igualmente se correlaciona el N del SPT para materiales finos. Sin embargo, vale aclarar que los autores de estos ensayos plantean que no se debe emplear este tipo de correlaciones. En cuanto a la estructura, la clasificación del macizo rocoso, se tienen índices como el RQD, Rock Quality Designation, de DIR en el año 64, el de Barton, Lewin y Linder el año 74, del Norwegian Geotechnical Institute, el del Consejo para la Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica, RMR de Wieniawski del año 74, el GSI Geological Strength Index de Hook en el año 94, la clasificación austriaca, el New Austrian Tunneling Method de Rakevich Pacher en el año 62 y el RMI Rock Mass Index de Parkstrom en el año 95. Una acotación, podemos ver que todos estos sistemas de clasificación son, primero, bastante antiguos, en general tienen cerca más de 30, 40 años, incluso 50, y en otros casos
pues fueron desarrollados en condiciones y en latitudes totalmente diferentes a las de los macizos rocosos en Colombia, y por tanto su aplicación debe hacerse debidamente. Aquí vemos una tabla del sistema de clasificación GSI, el índice geológico de resistencia, que no índice de resistencia geológica, que plantea una relación entre la estructura del macizo rocoso, desde la estructura intacta o masiva, pasando por la fracturada, la muy fracturada, la fracturada y plegada, acizallada, la desintegrada, hasta la totalmente foliada o laminada, con la condición de las superficies de las discontinuidades, desde unas condiciones muy buenas, medias, regulares o malas y muy malas, y se encuentra un índice que es lo que se llama el índice geológico de resistencia. Con este índice se puede además trabajar el famoso criterio de Hooke y Brown para la determinación de la resistencia, del macizo rocoso, con base en este índice y con base en unas relaciones de escala entre el macizo y la muestra de roca, además de la resistencia de la roca intacta. También se habla de la distancia a una falla geológica que tiene un peso. Cuando está entre 0 y 200 metros, peso es de 1, entre 200 y 500, 0,8, entre 500 y 1 kilómetro, 0,6, entre 1 y 2 kilómetros, 0,40, y de 2 a 5 kilómetros, 0,10. En cuanto a la parte ambiental, se plantea el uso del suelo, que para el caso de cobertura y uso de las tierras de México se presentan unos diagramas representativos de los diferentes tipos de vegetación, y se conlleva todo esto a la matriz de susceptibilidad. En la matriz de susceptibilidad, como ya se había planteado, se le da a cada uno de los temáticos, geomorfología, geología y ambiental, y las áreas un valor, un peso, las variables otro peso, las categorías otro peso, para obtener un peso total. Esto permite establecer rangos de susceptibilidad entre muy baja, de 0 a 17%, baja de 17 a 34%, media de 34 a 51%, alta de 51 a 68% y muy alta, mayor que 68%. Para determinar estos intervalos, se procedió a elaborar una variación de los casos más probables que pudieran presentar al evaluar cada una de las variables de la matriz, es decir, los casos críticos, donde se tomaran los valores más altos de cada una de las variables, los intermedios y los bajos. Dentro de los diferentes casos evaluados se discriminaron según fuera algún tipo de depósito de suelo, roca o material residual, y los resultados de estas variaciones se encuentran en el anexo 1 de la tesis. Igualmente vemos aquí el comportamiento de la combinación de diferentes variables con el número de combinaciones que se hizo y el valor de la variable. Pues obviamente en la medida en que se hacen más combinaciones, pues se ajusta mejor el valor de la variable. En cuanto al detonante, una vez definida la matriz de susceptibilidad y previo a la matriz de amenaza, se define y obtiene el detonante de deslizamientos, que en el caso de esta investigación se trabajó exclusivamente la lluvia, no el sismo. Para los deslizamientos inducidos por lluvia se trabajaron los umbrales eh, de diferentes variables, como el contenido de humedad o contenido de agua y las condiciones hidráulicas del suelo. Como primera medida para la evaluación del detonante, se distinguió entre lluvia como detonante de deslizamientos y lluvia como detonante de deslizamientos profundos y superficiales, los cuales se evaluaron entonces por separado. Como primera medida para la evaluación, asimismo,
Los deslizamientos superficiales se asociaron en su mayoría con eventos de corta duración pero de gran intensidad, mientras que los profundos se asociaron principalmente a eventos de gran duración pero de baja intensidad. Aquí vemos entonces unas gráficas que presentan la intensidad de la lluvia en milímetros por día y la lluvia, la duración de la lluvia crítica en días. Entonces vemos cómo algunos deslizamientos ocurren con lluvias de gran duración, de baja intensidad, mientras que otros ocurren con lluvias de poca duración, pero de gran intensidad. Por su parte, los deslizamientos superficiales se presentan debido principalmente al aumento de la presión de poros y pérdida de cohesión aparente del terreno, que deriva en una reducción de la resistencia al corte efectiva con la consecuente ocurrencia del deslizamiento. El detonante de estos deslizamientos se determinó mediante el modelo propuesto por Pradel y Rath, que tiene en cuenta diferentes parámetros que influyen en la infiltración del suelo y con la cual se pretende establecer la cantidad de lluvia necesaria para desencadenar un deslizamiento superficial a partir del avance del frente húmedo en el perfil de suelo y cuyo principio básico se muestra en la figura 29. Aquí vemos entonces cómo se da la infiltración de la lluvia o irrigación, la profundidad del frente húmedo. Aquí tenemos superficie del talud continuamente húmeda, en este caso, el suelo humedecido, el frente de humedad y el suelo seco. El perfil de suelo humedecido por lluvia o irrigación, según Rath. En este caso, la ecuación fundamental del modelo se muestra en la ecuación 4, donde la intensidad de la lluvia en milímetros por hora es una función de la porosidad μ del tiempo de retención o de duración de la lluvia, de la profundidad del frente húmedo, de la succión capilar, que es el diferencial entre la presión del aire y la presión del agua, dispuestos de esta manera los parámetros. E igualmente la estimación de los parámetros hidráulicos de diferentes tipos de suelo se realizó con base en estudios de Rawis y otros del 82 a partir de una serie de datos de 26 estudios diferentes que permitieron establecer valores promedio de los parámetros de los diferentes parámetros para diferentes clases de suelo, desde materiales granulares hasta materiales arcillosos. Esto lo vemos en la tabla 15, en donde nos muestra propiedades hidráulicas de diferentes tipos de suelo. Por un lado tenemos la textura del suelo, arena, arena suelta, lodo arenoso, lodo limo, lodoso, lodo arcillo arenoso, etc. El horizonte al cual pertenece, el tamaño de la muestra, la porosidad total en centímetros cúbicos por centímetro cúbico, la porosidad efectiva y la presión de capilaridad en el frente húmedo y la conductividad hidráulica. La ecuación se aplicó para tres tipos de materiales diferentes, como suelos granulares, arcillosos e intermedios, y espesores de 0,5, 1, 1,5 y 2 metros. Con base en esto, entonces se obtienen los parámetros geomorfológicos de diferentes deslizamientos y la clasificación de remoción en masa. La segunda consideración a tener en cuenta para determinar el límite máximo del espesor del suelo es aplicar el modelo de Rath para cualquier tipo de suelo. Se observó una variación sustancial entre la curva detonante de 2 metros y una de mayor valor a este, por lo cual la lluvia necesaria para movilizar un espesor de depósito de más de 2 metros necesitaría un periodo de retorno mucho mayor que el que se considera en los proyectos carreteros de 25, 50 o 100 años. Entonces vemos en la curva, justamente, en las curvas, como por un lado se tiene la intensidad en milímetros por hora y por otro lado la duración de la lluvia.
para diferentes espesores del frente húmedo, partiendo de 0,5, 1, 1,5 y 2. Y encontramos que se requeriría una duración de más de 100 días para lograr la intensidad con 2 metros de espesor. También se hizo para materiales intermedios, granulares finos y materiales finos. Con base en todo esto se establecen unos rangos de detonante de deslizamientos superficiales donde se asigna 0,2 para depósitos de suelo inferiores a 0,5 metros y así sucesivamente cada 0,2 hasta 2 metros. En cuanto a los deslizamientos profundos, se asocian en la mayoría de los casos a movimientos traslacionales, rotacionales y compuestos, y su desencadenamiento se relaciona con una reducción de la resistencia al corte por el incremento gradual y constante del nivel de agua del terreno, lo que se da en casos de largos periodos de precipitación. Mayorga estableció que algunas relaciones entre la precipitación acumulada y los deslizamientos ocurridos históricamente en Colombia, y con lo cual pudo establecer finalmente umbrales de lluvia detonante en función de la lluvia acumulada y la lluvia del día del evento. Debido a que el anterior estudio se realizó con una extensa base de datos de deslizamientos ocurridos en Colombia, 413 procesos registrados entre el 1921 y 2000, y a la solidez y validación de los resultados, se optó por establecer este estudio para evaluar el detonante de deslizamientos profundos para la presente metodología, y los resultados obtenidos en el anterior estudio se tomaron como base para la aplicación de la metodología fueron los siguientes. Vemos en estas gráficas entonces cómo se encuentra la probabilidad máxima de deslizamiento versus la duración crítica en días según los estudios de Mayorga, y estos fueron los intervalos que se establecieron para los análisis presentes. De aquí se obtiene que según la lluvia máxima en 24 horas, cuando es mayor de 40 milímetros la probabilidad de ocurrencia es del 80%, cuando está entre 30 y 40 es del 60%, entre 20 y 30 es del 40% y entre 0 y 20 milímetros es del 20%. Finalmente, el autor establece que según la relación lluvia acumulada, lluvia media anual, la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos profundos se considera baja cuando esta relación es menor que el 20%, media cuando está entre el 20 y el 50% y alta cuando es mayor al 50%. Con base en esto, entonces se pudo establecer que con estos rangos las probabilidades de ocurrencia de deslizamientos profundos es muy baja cuando es menor del 10%, baja entre 0,1 y 0,2, media entre 0,2 y 0,5, alta entre 0,5 y 0,6 y muy alta mayor que 0,6. La matriz de amenaza entonces plantea, por un lado, matriz de amenaza de deslizamientos superficiales, tal como se observa acá. Se tiene entonces una susceptibilidad entre muy baja, baja, media, alta y muy alta, y un detonante superficial igualmente entre muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Se combinan y se obtiene la matriz de amenaza para deslizamientos superficiales, que puede ir en valores tan bajos como 0.018 a valores tan altos como 0.8. Con base en esto se establecen unos intervalos de categorías de amenaza muy baja hasta 0.07, baja entre 0.07 y 0.14, media entre 0.14 y 0.31, alta entre 0.31 y 0.51 y muy alta mayor que 0.51. En cuanto a la matriz de deslizamientos profundos, igualmente
se correlaciona la susceptibilidad con sus índices desde 0.09 hasta 0.8, el detonante profundo con sus índices de muy bajo, 0.05 y 0.1, bajo, medio, alto y muy alto, arrojando valores tan bajos como 0.0045 y tan altos como 0.8, con lo cual se tiene una categorización de amenaza para deslizamientos profundos muy baja, cuando el índice está entre 0 y 1.7%, baja entre 1.7 y 6.8%, media entre 6.8 y 17%, alta entre 17% y 41%, y muy alta mayor de 41%. La vulnerabilidad, por su parte, se define en cada una de las áreas con diferentes valores de amenaza y se calcula el índice de vulnerabilidad para los diferentes elementos expuestos. El índice de vulnerabilidad para construcciones en la gráfica A, para vías principales en la gráfica B y para vías secundarias como una función de la proporción de daño y el área del deslizamiento. Entonces queda comprendido entre esas curvas. Esas funciones de comportamiento se pueden establecer a partir de las ecuaciones 5, 6 y 7 para vías principales, secundarias y construcciones en función entonces del área del deslizamiento. Se obtienen las funciones de vulnerabilidad o índices de vulnerabilidad. En cuanto a los elementos expuestos, pueden ser vías, usuarios de la vía o construcciones aledañas a la vía. Aquí se les olvidó un poco el tema de la infraestructura de líneas vitales como red de acueducto y alcantarillado o líneas de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones que por lo general o cruzan la vía o van paralelas a la misma. Patrones de daño se identificaron según Gussetti, daños cosméticos, funcionales y estructurales, así como costos directos en función de esos tipos de daño. Vemos acá elemento expuesto carretera, daño cosmético, afectación operativo, costo remoción, unidad longitud en metros, costo por metro 1.000.000 para el año 2010. Funcional 2 millones, estructural 4 millones. Cuando el elemento expuesto son viviendas sobre las vías, el costo cosmético es del orden de 50.000 pesos por metro cuadrado, funcional 100.000 y estructural 200.000. Y cuando el elemento expuesto, vehículos que circulan sobre la vía, pérdida total, reposición unitario en autos 50 millones, en buses 150 millones y en camiones de 2 ejes 150 millones, 3, 4 ejes 200 millones, más de 4 ejes 400 millones. Igualmente se evalúan unos costos indirectos como el número promedio de ocupantes por tipo de vehículo, autos 2, buses 2 y camiones tantos, en función del tráfico promedio diario. Por su parte, la vulnerabilidad social se determina a partir del número total de personas en la hora pico, como el número de vehículos por cada categoría, autos, buses, camiones C2 a C5 en la hora pico, por el número promedio de ocupantes por vehículo. Con base en el mapa de amenaza, se determinan las longitudes de cada zona para una amenaza determinada. La exposición es el valor de la longitud del tramo homogéneo sobre la velocidad de operación del vehículo y el número de usuarios afectados es el número total de personas en la hora pico por la exposición. En cuanto a la vulnerabilidad económica, se desarrollan o se consideran productos agrícolas. El cálculo de pérdida de productos agrícolas está dado por pérdida de productos agrícolas igual al precio por tonelada del producto agrícola
por el número de toneladas del producto transportadas en un día, más el costo de operación del vehículo de cada categoría por día por el número de vehículos de carga en cada categoría. En cuanto a la ganadería, algo similar, las pérdidas por ganado, se tiene en cuenta el precio de la tonelada del ganado, el número de toneladas por el número de toneladas de ganado transportadas en un día, más el costo de operación del vehículo de cada categoría por día por el número de vehículos de carga de ganado por cada categoría. Y en mercancías, la pérdida asociada al transporte de mercancías es el precio de toneladas de las mercancías por el número de toneladas de mercancías transportadas en un día, por el tiempo de cierre, se asume como tiempo mínimo de pérdida de un día, y por la tasa de interés comercial del capital. Todo esto sumado por el costo de operación del vehículo de cada categoría por día, por el número de vehículos de carga de mercancías por cada categoría. Luego entonces se evalúa el riesgo como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad por el costo del elemento expuesto. En riesgo cualitativo, eh, a partir de la matriz se pudo establecer los rangos en los que se movía el riesgo. Por ejemplo, si existe una amenaza muy alta y daño se puede presentar en ese estructural, el riesgo que se obtiene es alto, mientras que si la amenaza es muy baja y el daño que se presenta es cosmético, el riesgo se considera bajo. Algo similar a lo que habíamos visto en función de la vulnerabilidad, cosmético, funcional o estructural, y la amenaza muy baja, baja, media, alta o muy alta, nos da las diferentes categorías de riesgo cualitativo. En cuanto al riesgo cuantitativo, se establece en términos de la probabilidad eh, de ocurrencia o el rango de frecuencia. Muy alta probabilidad si el rango de frecuencia es mayor que 1/20 en años. Alta entre 1/100 a 1/20, mediana entre 1/500 a 1/100, baja entre 1/2500 a 500 y muy baja en 1 a 2500 años. Esto se contrastó con medidas cualitativas de probabilidad variando entre un nivel A casi cierto, B comúnmente, C posible, D poco común, E muy poco común y F no creíble. La descripción y el índice anual de probabilidad. Con base en esto, entonces se estableció una probabilidad anual de ocurrencia dada el valor de la amenaza. Si la amenaza es muy baja, la probabilidad anual de ocurrencia está en 1/2500, baja 1/500, media 1/100, alta 1/20 y muy alta 1/10. Vemos también en este gráfico eh, la probabilidad anual de falla en porcentaje respecto de las consecuencias de la falla, tanto en costos como en pérdidas de vidas. Son tasas empíricas de falla para construcciones en ingeniería civil. Vemos, por ejemplo, que las presas tienen una muy baja probabilidad de falla del orden del 1%, pero los costos de las consecuencias son muy altos. Están entre 100 y 1000 millones de dólares. Mientras que las fallas en los taludes de minas tienen una probabilidad relativamente alta del orden del 10%, entre el 5 y el 10%, pero los costos en general son relativamente bajos. Las cimentaciones tienen unas probabilidades intermedias entre el 1 y el 0.1%, con costos relativamente bajos, y esto nos da pues un límite de aceptable y un límite de marginalmente aceptable. A partir de esta figura entonces se dice que el riesgo es aceptable cuando la probabilidad es igual a 8.4 por las consecuencias a la menos 0.5 y marginalmente aceptable para una probabilidad
de 2.8 por consecuencias a la menos 0,7, que son las ecuaciones de las curvas que están arriba como aceptable y marginalmente aceptable. Estas ecuaciones se graficaron en un gráfico de doble logaritmo o logaritmo en los dos ejes. Por un lado, la probabilidad anual de falla en porcentaje entre 0 y 10, 30% más o menos, o 100%, y pérdidas de vidas humanas o consecuencias en miles, millones, para que nos dé los rangos aceptable, marginalmente aceptable e inaceptable. En este abaco se grafican las pérdidas económicas o vidas humanas para cada probabilidad de ocurrencia y para cada uno de los elementos determinados en el mapa de vulnerabilidad con el fin de evaluar si el riesgo es aceptable, marginalmente aceptable o inaceptable. Nos plantea entonces que si la evaluación del riesgo se obtiene un riesgo alto o un riesgo inaceptable, se recomienda que se haga un estudio detallado y particular del sector, realizando ensayos y modelaciones que permitan determinar mecanismos de falla, magnitudes y consecuencias del posible movimiento, y algunas estrategias de mitigación del riesgo, como la calificación del riesgo. Si es aceptable, pues no se plantea nada; si es marginalmente aceptable, seguimiento y monitoreo, implementación de un plan de acción; e inaceptable, estudios detallados, monitoreo y plan de alertas tempranas. Dentro de los resultados se plantea la guía metodológica para la evaluación de riesgo en corredores viales mediante una aplicación en el proyecto de la segunda calzada entre Bogotá y Villavicencio en los sectores 3, 3A, 4 y 4A, que comprenden entre la quebrada Naranjal hasta la quebrada Chirajara, con una longitud aproximada de 14 kilómetros. En la siguiente imagen se muestra una localización general de los sectores de interés. Como vemos, de la ciudad de Bogotá hacia la ciudad de Villavicencio, encontramos el sector 1 desde el tablón Puente Telles, Caquesa; el sector 2, Puente Quetame, peaje de Puente Quetame; el sector 3, entre el PR 50 al PR 57, Quebrada Naranjal a Quebrada Blanca, pasando por Monte Redondo; sector 3A, del PR 57 al PR 58.3, están los túneles de Quebrada Blanca; sector 4, entre el PR 58 y el PR 62.4, en Guayabetal, Quebrada Chirajara; y el sector 4A, PR 62 a PR 63, entre la Quebrada Chirajara y el peaje Pipiral, antes de entrar al túnel Misael Pastrana Borrero. Entonces, este es el sector de análisis. Estos sectores fueron seleccionados dada la continuidad, su mayor franja de levantamientos topográficos y su mayor variación de pendientes, espesores y materiales disponibles. Los primeros sectores eran mucho más cortos y presentaban unas pendientes muy pronunciadas, por lo que la mayoría eran taludes en roca y no habían variaciones importantes. En cuanto al mapa de susceptibilidad, que lo vemos en la figura B1, se procedió a realizar el mapa elaborando los mapas de cada una de las variables definidas, representando cada área por medio de polígonos. A continuación se presenta una imagen de los mapas de cada una de estas variables. Sin embargo, si se quiere tener un mayor detalle, en el anexo 2 del estudio se presenta el plano de cada uno de ellos. Lamentablemente, por el tamaño de la escala de la figura, no es notoria la leyenda, entonces no se sabe a ciencia cierta cuáles son los niveles de susceptibilidad allí expresados. Pero también vemos forma en perfil, vemos el de forma de depósito, el mapa de pendientes, el de procesos anteriores, erosión fluvial, el de tipo de material, el de perfil de meteorización, el estado del material,
la clasificación del macizo mediante GSI, la distancia a una falla geológica, el tipo de cobertura y se llega a un mapa de susceptibilidad. Aquí por las coloraciones es notorio entonces que las zonas con susceptibilidad alta y muy alta, que son las ocre y las rojas, están relativamente dispersas, tienen mucho que ver con la pendiente y seguramente con otros procesos, pero también las zonas de susceptibilidad baja y muy baja están en los costados, en el costado hacia el sur este del área de interés o del sector de interés. Para los detonantes se calculó el detonante de deslizamientos superficiales y profundos de conformidad con estas curvas para un periodo de retorno de 100 años, que es la curva azul que vemos allí en deslizamientos superficiales, obteniendo también una valoración de los deslizamientos profundos con base en un histórico de la estación Monterredondo entre el 1951 y 2006 de lluvias, en donde se permite establecer una relación lluvia acumulada por la lluvia media anual, en este caso la lluvia acumulada de 1011 milímetros y una lluvia media anual de 2131 milímetros, con lo cual se obtiene una relación de lluvia de 0.474. Por otro lado, se analizó la lluvia máxima en 24 horas, que dio un valor de 105 milímetros, y la lluvia del evento mayor de 40 milímetros, probabilidad de ocurrencia 80%, como se había previsto anteriormente. En este caso es del 38%, es decir, que corresponde a un rango medio de ocurrencia de deslizamientos con lluvias máximas del orden de 20 a 30 milímetros. En cuanto al mapa de amenaza por deslizamientos superficiales, entonces vemos que casi toda el área queda en categorías media y alta, sobre todo alta, inclusive muy alta, y muy pocas zonas en categoría baja. En cuanto a los deslizamientos profundos, la categorización nos muestra ya un menor nivel de amenaza por este concepto. El mapa de vulnerabilidad no es muy notorio, son unos tramitos en donde se tienen niveles de daños cosmético, funcional y estructural, podríamos decir en proporciones relativamente similares, aunque pareciera predominar un poco más el cosmético, eh, pero las proporciones son relativamente similares y bien distribuidas. En este caso se tiene el mapa de vulnerabilidad las funciones de vulnerabilidad y se obtuvo el siguiente mapa con una mayor definición de daños estructurales. En cuanto al cálculo de costos y riesgo, se tiene para cada elemento vulnerable de la vía, numerarlos, tomar su longitud y registrarlos en una tabla con el fin de facilitar el cálculo, y en la misma tabla se registra el valor de amenaza y la vulnerabilidad de cada elemento con el fin de calcular el riesgo. La tabla completa se encuentra en el anexo 2. Entonces se califica el riesgo y se determina la probabilidad anual de falla con las consecuencias en miles de dólares. Como podemos ver, la mayoría de los puntos quedan en una zona inaceptable o marginalmente aceptable y solamente unos pocos en la zona aceptable. De la misma forma se grafican las pérdidas de vidas humanas, ya en este caso son pocos los puntos en la zona marginalmente estable o inaceptable, más en la zona marginalmente estable
y la mayoría en la zona aceptable. Por otro lado, se tiene la calificación del riesgo utilizando el abaco previamente encontrado. Entonces se tienen algunos puntos inaceptable, en la zona inaceptable, en la zona marginalmente aceptable y en la zona aceptable. En cuanto a la vulnerabilidad económica, se obtuvieron costos tanto para productos agrícolas como para ganadería y mercancías, con un total de pérdidas económicas estimadas de más de 2.000 millones de pesos de la época. Y finalmente se plantea una discusión eh, que se deja a discreción de los asistentes a este diplomado, así como las conclusiones para que las revisen con el debido cuidado y las recomendaciones. Por supuesto, la bibliografía de referencia, que siempre es importante para considerar en la lectura que se hace de estos documentos. Bueno, entonces hasta aquí la lectura de la tesis de la Universidad Javeriana, en donde se plantea una metodología para el análisis de riesgo en proyectos de infraestructura vial, pues que de todas maneras se considera un aporte. Es una tesis ya del año 2012, de hace 8 años, 2011, perdón, pero que estamos necesitando concretar algunos de los aspectos allí planteados y plantear una metodología que verdaderamente aborde desde el conocimiento del territorio, las fases de el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y cómo se incorpora en cada una de esas fases los diferentes aspectos relacionados con la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias.